Hola, bienvenidos a mi canal. No olviden dejar su like, suscribirse y soltar un comentario, su opinión cuenta. Que disfruten el video. ¿Todavía dibujas edificios que nadie pidió, Aiden? La voz de Elisa cortó el murmullo del evento como un violín desafinado. Estaba de pie junto a la barandilla del Teatro Belcrest, en la terraza superior, bebiendo vino como una reina disfrazada de verdad. Vestía terciopelo verde y una sonrisa tan perfectamente ensayada como todas sus antiguas excusas. La noche se suponía que era una gala, una celebración de la expansión del teatro y de su nuevo patrocinador, su prometido, Carter Dance. Todos brindaban, las cámaras parpadeaban y el alcalde daba la mano a cualquiera que llevara gemelos caros. Yo estaba solo, una sombra junto al arco de piedra, lo suficientemente lejos para ser ignorado, pero lo bastante cerca para mirar todo con claridad. Ella aún no me había visto, pero yo a ella sí. Y lo vi todo. Carter se reía a su lado, con esa risa de político que suena hueca, como un aplauso grabado. Todo en él era sonrisa y superficialidad, el tipo de hombre que cree que el poder está en una corbata de seda y un jet privado. Me pregunté si él sabía. Probablemente no. Elisa era una experta en secretos. Podía mirarte a los ojos y reescribir la historia sin pestañear. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que me esperaba entre bastidores después de mis conferencias, cuaderno en mano, dibujando rostros del público mientras me susurraba poesía al oído. Un tiempo en el que compartíamos sueños, no este silencio cortante. No vine esta noche por drama, vine por cierre. Fue entonces cuando se me acercó uno de los miembros del consejo, un hombre mayor, con arrugas profundas y un traje gris que intentaba ocultar su agotamiento. «¿Señor Gray?», dijo sorprendido. «No pensé que vendría». «Ella tampoco», respondí con calma. Se inclinó más. Leí el acuerdo. «¿Entonces es cierto?». Asentí. «Ahora soy el dueño del Belcrest. Desde la semana pasada». Tragó saliva, luego miró hacia la terraza donde se reían. «¿Ella lo sabe?». «Aún no», dije. «Pero lo sabrá muy pronto». Y en ese instante, una calma extraña se apoderó de mí. Porque el último año no fue por venganza. Fue por reconstrucción. No los edificios que diseñé, sino a mí mismo, la versión de mí que Elisa no creyó que volvería a ver jamás. Mañana, cuando entre a la sala de reuniones y vea mi nombre en los papeles de propiedad, finalmente entenderá. El que ganó, fui yo. Todo comenzó con un aroma. Elisa siempre usaba la misma fragancia, sándalo con un toque de lavanda, discreta, suave, como una caricia en el cuello. Era parte de ella. Como su voz cuando recitaba guiones en voz baja o la forma en que se quedaba mirando los carteles antiguos del Teatro Belcrest, imaginando su nombre algún día entre las grandes actrices. Pero una tarde llegó a casa oliendo distinto. Un perfume fuerte, floral, embriagador. Rosa y almizcle, algo que jamás había usado antes. Dijo que era una muestra gratuita de una compañera de escena. Reí, fingí que no me importaba, que no notaba el cambio. Pero lo noté. Una semana después, empezó a llegar más tarde. Primero dijo que eran ensayos nocturnos. Luego cenas creativas con el director. Después, sesiones de lectura en casa de una colega. Me ofrecía pasar a buscarla un par de veces. Siempre tenía una excusa. Recuerdo una noche en particular. Le preparé su cena favorita, pasta al limón con espárragos, pan de ajo y un vino blanco que habíamos guardado para celebrar su última audición. La llevé al teatro para sorprenderla entre ensayos. Pero el escenario estaba vacío. Un técnico me dijo que Elisa no había ido esa noche, que no había ensayos programados, que, según él, estaba fuera de la ciudad en una lectura privada en Irlanda. Volví a casa sin llamar. La pasta seguía caliente, el vino servía como testigo. 2 horas después, ella entró tarareando una melodía que no reconocí, dejó su bolso sobre la silla y me abrazó por detrás como si nada. «¿A qué hora terminaste?», pregunté sin girarme. «Tarde», dijo. «Perdón por no avisar. Estaba en el personaje, se me pasó». Mentía. Y no era buena mintiendo. Pero tenía un talento innegable para girar la conversación como una bailarina de escenario. «¿Por qué estás tan tenso últimamente, Aiden?», me preguntó mientras servía el vino como si no fuera tarde para seguir actuando. «Ya no confías en mí, ¿verdad?». Me quedé en silencio. Eso era parte de su truco. Si no podía negar, se hacía la ofendida. Si no podía explicar, atacaba mi desconfianza. Un juego al que había jugado antes, solo que esta vez, yo ya conocía las reglas. No discutimos. Tampoco dormí. 2 días después encontré algo. Había olvidado cerrar sesión en su laptop.
Aparentemente, su ego era más grande que su paranoia. En la pantalla, una conversación abierta en una red social poco conocida. Un tal Sebance le había escrito: anoche fue inolvidable, tu piel aún está en mi mente. Elisa respondió: Aiden piensa que estoy en una lectura con Dana. Le preparó cena. Me siento un poco culpable. Un poco. Sentí que el aire me abandonaba. No grité. No rompí nada. Solo me senté frente al monitor, leyendo línea tras línea. Había mensajes desde hacía semanas. Fotos. Planes para verse. Comentarios crueles disfrazados de bromas sobre mi obsesión con estructuras o mi silencio emocional. No lloré. Me quedé en calma, la clase de calma que precede a un terremoto. Apagué la computadora, salí al patio trasero y me senté a mirar el cielo. No había luna. Solo nubes densas que parecían reflejar lo que sentía. No sabía aún quién era ese Vance. Pero si sabía algo, no podía seguir en pausa. Algo en mí había cambiado. La noche siguiente, Elisa volvió con brillo en los labios y olor a otro mundo. Le pregunté cómo había ido el ensayo. Me dio una historia poco creíble sobre improvisaciones emocionalmente intensas. Asentí, sonreí, le ofrecí té. Ella pensó que me tenía de nuevo. Pero lo que no sabía era que, mientras ella mentía, yo ya había empezado a construir algo nuevo. No con ladrillos. No con venganza. Con visión. Con estrategia. Esa fue la noche en que empecé a buscar respuestas. No para enfrentarla. Para superarla. Al día siguiente me levanté antes del amanecer. Elisa aún dormía, envuelta en sábanas blancas como si su mundo no se hubiera derrumbado en mi mente la noche anterior. Su respiración era tranquila, su rostro sereno. Me pregunté cómo podía descansar tan profundamente cuando yo apenas podía mantenerme en pie. Fui directo a mi estudio. Encendí la lámpara de escritorio, abrí mi libreta de bocetos y pasé las hojas hasta encontrar la última que había dejado a medias, una casa de una sola planta, con ventanales amplios, abierta al cielo. Era un diseño para un cliente que quería una estructura con alma. Ironías de la vida. Cerré la libreta y abrí otra. Una más antigua. No contenía planos, sino ideas. Notas, frases, metas que había escrito durante los primeros días de mi estudio, Argland Design. Metas que había abandonado sin querer mientras intentaba sostener un matrimonio que ya se caía a pedazos. Esa mañana, por primera vez en meses, volví a enfocarme en algo más que en Elisa. Abrí mi laptop personal y comencé a escribir. No un mensaje para ella, ni una confrontación. Era un plan. Una lista de nombres. Contactos. Posibilidades de inversión. Hacía semanas que Cayum, mi mejor amigo y socio parcial en Arcline, me había mencionado que una firma de inversión llamada Marlowe Equity Partners estaba en problemas financieros. Lo mencionó como un comentario casual, pero ahora resonaba diferente. ¿Dices que están buscando arquitectos para renovar su imagen? Le escribí por mensaje. Él respondió en segundos. Más que eso. Están desesperados por un socio creativo que sepa usar diseño para reposicionar su marca. Están quemando presupuesto en campañas sin alma. ¿Por qué lo preguntas? Porque tengo una idea, le contesté. Una muy grande. Cayum era práctico. No se sorprendía fácilmente. Pero al leer mi propuesta, me llamó directamente. ¿Estás diciendo que quieres asociarte con ellos y luego comprarlos? No del todo. Quiero adquirir su participación mayoritaria en el Belcrest. Quiero la parte que Elisa ni siquiera sabe que está en venta. Silencio al otro lado del teléfono. ¿Esto es por ella? Respiré profundo. Esto es por mí. La semana siguiente fue un torbellino. Llamadas, reuniones discretas, noches sin dormir. Me reuní con dos antiguos colegas del Instituto de Arquitectura que ahora trabajaban en desarrollo urbano. Les hablé de revitalizar el Belcrest no solo como teatro, sino como espacio multifuncional, arte, educación, diseño comunitario. A todos les encantó la visión. Con el respaldo adecuado, compré la deuda que Marlowe tenía sobre la propiedad del teatro. No directamente. Usé una empresa intermediaria, porque lo último que quería era que mi nombre se filtrara antes de tiempo. Cada paso era calculado. Meticuloso. Como un plano de restauración emocional. Mientras tanto, Elisa seguía actuando como si todo estuviera bien. A veces, incluso parecía más dulce. Me cocinaba. Me preguntaba cómo iba el estudio. Me dejaba notas escritas en servilletas, como en los viejos tiempos. Estoy intentando, decía ella. Pero sus ojos no lo decían. No brillaban con verdad. Estaban vacíos. Como los aplausos grabados que escuchas en un programa de televisión, ruido sin emoción.
Y aunque por fuera yo respondía con sonrisas y frases medidas, por dentro ya no vivía allí, ya no compartía mi mente con ella. Un día, encontré una carta en mi escritorio. Era de Carter Vance. En ella, mencionaba su intención de invertir en el Teatro Belcrest. No directamente, claro, a través de una fundación. La misma persona con la que me habían traicionado ahora quería poner su nombre en el edificio donde nació todo. Me reí, no por burla, por lo absurda que es la vida cuando uno deja de ignorar las señales. Una semana más tarde, Elisa me invitó a una cena especial. Dijo que necesitábamos reconectar, que extrañaba a la Aiden que le leía arquitectura como si fuera poesía. Acepté, no por nostalgia, sino porque, para cerrar un capítulo, a veces hay que asistir al último acto. El restaurante era elegante, casi pretencioso. Luz cálida, manteles blancos, camareros que hablaban en susurros como si el aire tuviera que mantenerse intacto. Elisa lo eligió, por supuesto. Siempre le gustaron los lugares donde el vino costaba más que la comida, donde la presentación importaba más que el sabor. Bonito, ¿no? Dijo mientras se quitaba el abrigo, revelando un vestido rojo que probablemente no era para mí. Sí, respondí, aunque no miré más que el menú. Se sentó frente a mí, sonriendo como si el mundo no estuviera a punto de desmoronarse. O tal vez lo sabía. Tal vez sonreía precisamente por eso. A veces pienso que Elisa disfrutaba de los finales tanto como de los inicios. Ambos le daban excusas para actuar. Me alegra que aceptaras venir, dijo, tomando un sorbo de vino tinto. Extrañaba esto. A nosotros. Asentí con una mueca leve. ¿Qué es esto exactamente, Elisa? Nosotros, Aiden, repitió, como si la palabra aún significara algo. Las conversaciones, las risas. El apoyo mutuo. Contuve una carcajada. Apoyo. Claro. ¿Quieres saber algo curioso? Pregunté, dejando el tenedor sobre el plato sin tocar. Hace un mes encontré la copia del contrato de propiedad parcial del Belcrest. El teatro donde tú trabajas, donde te formaste. ¿Sabías que una parte está comprometida como garantía de deuda? Sus ojos se endurecieron apenas. Apenas. No sabía, empezó a decir, pero no le di tiempo. Ahora está en mi poder, dije, tranquilo, como si hablara de un edificio cualquiera. Compré esa deuda a través de un intermediario. Técnicamente, ahora soy copropietario. Elisa se quedó en silencio. Su sonrisa se desdibujó como un dibujo en la lluvia. ¿Por qué harías eso? Me encogí de hombros. Porque sé lo que significa para ti. Porque el teatro es donde empezó todo, y donde va a terminar. Sus labios se fruncieron. Se notaba que intentaba mantener el control, como una actriz que olvida el siguiente parlamento pero sigue sonriendo esperando la luz del apuntador. Esto no tiene que convertirse en una guerra, susurró. No lo es, respondí. Tú fuiste la que mintió. La que actuó. Yo solo estoy reescribiendo el guión. Esta vez, sin ti como protagonista. Ella respiró hondo. ¿Es por Carter? No, dije, con una sonrisa fría. Es por mí. Porque mientras tú me escondías verdades entre ensayos y mensajes ocultos, yo aprendí a verme desde fuera. Y no me gustó lo que vi. Un hombre que lo daba todo a una mujer que apenas ofrecía presencia. Que construía sueños con alguien que vivía de apariencias. Elisa bajó la mirada. Te amé, Aiden. Tal vez. A tu manera. Pero amar a alguien no debería sentirse como una constante evaluación. Guardó silencio. El camarero llegó con los platos principales. Nadie los tocó. El momento ya estaba contaminado. ¿Entonces, esto es un adiós? Preguntó. No, respondí. Esto es un cierre. Hay una diferencia. Ella asintió lentamente. Tal vez entendía. O tal vez solo quería parecer que lo hacía. Pagamos la cuenta entre silencios. Al salir, ella caminó junto a mí hasta la acera, temblando levemente por el viento. Pero no se acercó. No intentó tomarme la mano. Lo que sea que habíamos ido, ya no vivía ahí. Antes de que se subiera al taxi, me miró una última vez. Tienes razón, dijo. El teatro fue nuestro inicio. Qué apropiado que también sea el final. No respondí. Solo la observé mientras se alejaba. No con odio. No con tristeza. Con paz. Porque en ese momento supe que ya no tenía que buscar justicia en su derrota. La justicia estaba en mi renacimiento. La noticia salió en un medio local sin fanfarria. El histórico Teatro Belcrest cambia de administración con planes de renovación ambiciosos. No mencionaban mi nombre. Así lo había planeado. Para la mayoría, era solo otro movimiento de capital. Para mí, era la línea final en un capítulo que había comenzado mucho antes de las mentiras.
Una forma de volver al origen y rediseñarlo desde cero. La junta directiva del teatro me recibió con nerviosismo. Era natural. Había sido aprobado como nuevo socio mayoritario con velocidad inusual. La mayoría de ellos ni sabían quién era. Pero cuando me presenté en la sala de reuniones, traje más que cifras. Traje visión. Este lugar fue construido con pasión, pero lo están dejando morir con papeleo, dije, señalando el plano del edificio. Vamos a devolverle el alma. No solo será un teatro. Será un espacio vivo, talleres, exposiciones, conciertos. Quiero que Belcrest respire cultura los 7 días de la semana. Algunos intercambiaron miradas. Uno de ellos murmuró. ¿Y qué ganamos nosotros? Sonreí. Una reputación que el dinero por sí solo no puede comprar. Y un nuevo flujo de inversión constante. Pero sobre todo, un legado. Me dieron carta blanca. En las semanas siguientes, caminé por cada rincón del teatro. Desde las butacas rotas del balcón superior hasta el antiguo sótano convertido en depósito. Cada detalle me hablaba. Cada grieta era una metáfora del desgaste silencioso que había vivido en mi propio matrimonio. Mientras eso ocurría, Elisa no llamó. No escribió. Ni una palabra desde aquella cena. Pero escuché su nombre. Una asistente del teatro mencionó que Elisa se había enterado del cambio de administración y estaba preocupada por su futuro artístico. No respondí. No tenía sentido buscar explicación donde ya no había historia. Mientras ella contaba días hasta su próxima audición, yo estaba redibujando su pasado con tinta indeleble. Cayum me visitó una tarde mientras revisaba unos planos. Entró con su típica energía directa. ¿Sabes que Carter Vance está hablando con inversionistas para abrir su propia compañía de teatro? Que lo intente, dije sin levantar la vista. Cayum se sentó frente a mí. ¿Sigues haciendo esto por ti, o ya es por ellos? Cerré el plano con calma. Por mí. Pero si eso incomoda a otros, es una consecuencia. No un propósito. Él asintió. Sabía que no mentía. Y sin embargo, algo en mi interior sí disfrutaba del eco de cada paso que daba dentro del teatro. Como si cada tablón viejo crujiera con una venganza silenciosa. No rencorosa. Solo justa. La primera gran decisión fue transformar la sala principal. Mandé retirar las butacas centrales e instalé plataformas móviles para permitir eventos más versátiles. Los técnicos se quejaron. Algunos actores también. Pero la mayoría, aplaudió. Uno de ellos, una joven actriz llamada Noah, se me acercó tras una reunión. Este lugar se siente diferente ahora, me dijo. Más, vivo. Ese es el plan, respondí. Noah no sabía nada de mi historia. Ni falta hacía. A veces, las nuevas personas que llegan a tu vida son espejos que no te preguntan por tu pasado, solo te muestran cómo te ves ahora. Esa noche volví a casa y me senté en el mismo escritorio donde meses atrás había leído los mensajes de Elisa. Pero esta vez no buscaba traición. Buscaba inspiración. Abrí un nuevo archivo y comencé a escribir. Teatro Belcrest, segunda vida, segundo propósito. Ya no era solo un edificio. Era el lugar donde decidí que el dolor no me iba a definir. Pasaron casi 3 meses desde la última vez que vi a Elisa. Y entonces, un martes por la tarde, apareció en el vestíbulo del teatro como si el tiempo no tuviera memoria. Vestía informal, jeans oscuros, suéter beige, sin maquillaje. La versión de Elisa que solo veía en casa, cuando el público se apagaba y el telón caía. Me encontraba reunido con parte del equipo técnico, planificando la logística de una nueva obra interactiva. Vi su reflejo en el cristal antes de girarme. Ella me miró. Sonrió. Hola, Aiden. Asentí, sin devolver la sonrisa. ¿Qué haces aquí? Vine a... Su voz dudó. Escuché que están montando una nueva obra. Una con audiciones abiertas. Así es, respondí, manteniéndome firme. Pero las decisiones de casting las toma el director creativo. Yo no intervengo. ¿Puedo hablar contigo 5 minutos? Preguntó con tono suave, el mismo que usaba cuando quería suavizar una discusión, cuando aún pensaba que sus silencios eran tiernos y no calculados. Tienes 3. Se tensó apenas, pero mantuvo la compostura. Caminamos hacia el pasillo lateral, entre cajas de iluminación y vestuario sin clasificar. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, comenzó. Y que lo que hice fue imperdonable, pero este lugar es importante para mí. No vine a mendigar. Solo, quería saber si aún hay espacio para mí aquí. Profesionalmente. ¿Por qué aquí, Elisa? Le pregunté, mirándola directo a los ojos. ¿Por qué no con Carter? ¿No era él el gran impulsor de tu carrera? Bajó la mirada. Por un segundo, pareció sincera.
Nos separamos, dijo con un hilo de voz. Bueno, más bien él se fue. Tenía otra. Otra. El eco de su traición de vuelta como un espejo. El ciclo repitiéndose. Lo siento, dije, pero sin emoción. No por él. Por ti. Porque sigues buscando validación en lugares que solo deberían darte estructura, no sentido de identidad. Elisa apretó los labios. ¿Sabes qué duele más? Dijo, casi con un temblor. Que ya no me odies. Que me mires como si fuera una sombra. No te odio, Elisa. Pero tampoco te necesito. Eso fue peor que cualquier grito. Volvió a mirar el escenario, como si pudiera robar algo de su gloria pasada con solo pararse ahí. El lugar que antes era su refugio ahora era una frontera que no podía cruzar sin permiso. ¿Puedo hacer la audición? Preguntó finalmente. Asentí. Puedes. Pero no esperes favoritismos. Aquí nadie actúa sin merecer su papel. Ella asintió también. Y por primera vez, no fingió. Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y se perdió entre los nuevos actores que llegaban a probar suerte. No volvió a pedirme nada. No volvió a llamarme. La audición fue una semana después. Elisa lo hizo bien. No brillante, no terrible. Bien. Pero el papel principal fue para Noah. No por capricho, sino porque lo merecía. Su interpretación tenía algo que Elisa ya no tenía, hambre verdadera. Honestidad. Cuando se publicaron los resultados, Elisa no dijo nada. Pero al día siguiente, alguien dejó una caja de utilería antigua en mi oficina. Entre máscaras rotas y libretos viejos, había una carta doblada en 4. Aiden, nunca te pedí que fueras mi escenario, pero actué como si lo fueras. Y tú, en cambio, fuiste mi cimiento. Perdón por construir sobre arena. Elisa asterisco. No respondí. Ni lo necesitaba. La vida ya lo había hecho por mí. La noche del estreno fue más tranquila de lo que esperaba. No hubo alfombra roja. No hubo discursos grandilocuentes. Solo luces tenues, cortinas restauradas y el murmullo ansioso de una sala llena. Era la primera vez que el Teatro Belcrest abría sus puertas desde la renovación, y aunque muchos vinieron por curiosidad, algo más los mantuvo en sus asientos: autenticidad. La obra fue un éxito. Noah brilló. No por grandilocuencia, sino por presencia. Su voz resonaba sin necesidad de gritar, sus silencios hablaban más que cualquier monólogo. Al terminar, el aplauso no fue estruendoso, fue respetuoso. De esos que nacen del alma, no de la costumbre. Yo observaba desde el balcón lateral, apartado. Siempre fui más de estructuras que de escenarios. Pero esa noche, el teatro no era solo ladrillo y madera. Era mi reflejo. Después del espectáculo, algunos asistentes se acercaron a felicitar. Agradecieron la experiencia, el espacio, la energía del lugar. Me hablaban del Belcrest, pero yo lo sentía como si hablaran de mí. Casi a medianoche, mientras el equipo desmontaba parte de la escenografía, salí a respirar al callejón lateral. Necesitaba silencio. Y allí estaba ella. Elisa. De pie, con una bufanda beige alrededor del cuello y los ojos fijos en la cartelera exterior. No llevaba maquillaje, y su cabello estaba recogido de manera simple. Parecía más espectadora que actriz. Más real de lo que había sido en años. Me vio. No se acercó de inmediato. Solo levantó una mano, un gesto neutral, casi tímido. Me acerqué despacio, sin prisa. Como si el tiempo ya no tuviera urgencia. Vi la obra, dijo. No vine a buscarte. Solo, quería ver si todo esto era real. Lo es, respondí. Mucho más real que lo que fuimos nosotros. Elisa bajó la mirada. Noah estuvo increíble. Asentí. Lo sé. Ella no está actuando cuando está en el escenario. Solo, es. Hubo una pausa larga. ¿La amas? Preguntó, sin rabia ni celos. Solo curiosidad. No, respondí con honestidad. Pero la respeto. Y ahora eso vale más que lo que yo solía llamar amor. Elisa sonrió apenas. Tristeza en los labios. Aceptación en los ojos. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Asentí. ¿Alguna vez pensaste en vengarte? De verdad. No solo con poder. Con dolor. Pensé la respuesta con cuidado. Sí. Al principio. Cuando el silencio era mi única compañía y cada rincón de la casa me gritaba tu nombre. Pero luego entendí que no quería herirte. Quería dejar de doler yo. Ella parpadeó rápido, como si evitara llorar. Lo lograste, dijo. Lo construiste todo de nuevo. Mejor. Sí, respondí. Pero no para demostrarte nada. Lo hice para recordarme que nunca fui lo que tú me hiciste creer. Nos quedamos unos segundos más en silencio. Ya no había mucho por decir. El pasado,
Por primera vez, no parecía una herida, sino una cicatriz lejana. Bueno, susurró ella. Supongo que esto es realmente el final. No, corregí con suavidad. Esto es apenas el principio. Solo que tú ya no estás en el escenario. Ella asintió. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la esquina de la calle. No miró atrás. Yo tampoco lo necesitaba. Esa noche, al volver a casa, me senté en mi balcón con una copa de vino. El teatro seguía iluminado a lo lejos. Mi perro dormía en silencio a mis pies. Todo estaba en calma, y ahí lo supe. No hay paz más profunda que la que se alcanza cuando ya no esperas justicia, porque tú mismo te convertiste en ella. El mundo no cambia de un día para otro, pero uno cambia por dentro, y eso hace que todo lo demás parezca diferente. Pasaron semanas desde aquella noche en el callejón. Desde entonces, Elisa no volvió al teatro, ni a mi vida. No buscó volver, y yo no esperé que lo hiciera. A veces las historias no necesitan un cierre dramático. Solo necesitan acabarse. Mientras tanto, Belcrest prosperaba. Las funciones estaban agotadas. Escuelas empezaron a pedir visitas guiadas. Empresas locales ofrecieron patrocinios. Lo que alguna vez fue un espacio olvidado, con goteras y telones rasgados, ahora era un faro cultural en Savannah. Y yo, Eden Gray, estaba en el centro de todo, sin buscar ser el protagonista. Callum, mi socio, me lo dijo un viernes por la tarde mientras revisábamos los planos para una sala nueva de ensayo. No pareces el mismo. Levanté la mirada. ¿Eso es bueno o malo? Es real. Antes cargabas todo contigo. El estudio, el teatro, tu matrimonio. Ahora es como si por fin dejaras que el mundo respire contigo, no a través de ti. Sonreí. Tenía razón. Ya no sentía la necesidad de controlar cada detalle, de anticiparme al desastre, de demostrar que valía, porque ya lo sabía, porque sobreviví al derrumbe, y no solo salí caminando, salí construyendo. Noah me invitó a cenar una noche, nada formal. Un restaurante pequeño en un callejón sin pretensión alguna. Hablamos de libros, de música, de lo que la arquitectura y el teatro tenían en común, ambos necesitaban cimientos fuertes y espacio para que el aire circulara. ¿Nunca pensaste en volver a enamorarte? Preguntó ella, sin segundas intenciones. Pensé que no era capaz, le dije. Pero ahora creo que simplemente estaba demasiado roto como para ofrecer algo real. ¿Y ahora? Ahora ya no estoy buscando a nadie. Pero si alguien llega, no me va a encontrar roto. Me va a encontrar completo. Ella asintió, como quien entiende algo sin necesidad de más explicación. Esa noche no hubo beso. Solo respeto. Y eso fue suficiente. Días después, recibí una carta. Esta vez no era de Elisa. Era de la hermana de ella, Chloe. Habíamos sido cercanos en los primeros años del matrimonio, pero el tiempo y las circunstancias nos alejaron. Solo quería que supieras que Elisa no está bien, decía. No te lo digo para que vuelvas. Ni para que sientas culpa. Lo digo porque fuiste lo más real que ella tuvo, y a veces, la realidad nos golpea cuando ya no está disponible. No respondí. No por frialdad, sino porque ya no era mi lugar salvarla. Lo había sido una vez. Una versión antigua de mí quiso construirle una torre para que no se ahogara en su propio caos. Pero ahora entendía que algunas personas no quieren ser salvadas. Solo quieren compañía mientras se hunden. Yo ya no era esa compañía. Un domingo por la tarde, mientras caminaba por el centro de Savannah, pasé por una librería local. Había un libro en exhibición, Espacios que sanan, un ensayo sobre cómo la arquitectura puede reconstruir emocionalmente a las personas. Sonreí. No por el título, sino porque comprendí algo. Yo era uno de esos espacios. Había sanado. No completamente, porque algunas heridas dejan huellas. Pero lo suficiente como para saber que ya no vivía en la herida. Volví al teatro esa noche y caminé por los pasillos vacíos. Subí al escenario y miré las butacas en silencio. Pensé en cada versión de mí que se sentó ahí, desde el ingenuo que creía en promesas eternas, hasta el hombre que aprendió a soltar sin rencor. Y entonces lo supe. No necesitaba un nuevo acto. Solo necesitaba seguir escribiendo sin esperar aplausos. Un año. Había pasado exactamente un año desde que firmé el acuerdo que me convirtió en dueño parcial del Belcrest. Desde que caminé por ese pasillo cargado de pasado, y solté, sin saberlo, la versión más rota de mí. Ese día no hubo celebración. No organicé nada. Solo me tomé la mañana libre, me serví una taza de café y salí a caminar por la ciudad que había aprendido a mirar con otros ojos. Ya no veía recuerdos en cada esquina. Ahora veía posibilidades.
Caminé sin rumbo, sin música, sin distracciones. Respiré profundo frente al río, sentí el crujido de las hojas bajo mis zapatos. Y por primera vez en mucho tiempo, no llevaba a nadie conmigo en la cabeza. Ni fantasmas. Ni reproches. Ni viejas escenas. Solo estaba yo. En paz. Pasé por el café donde solía encontrarme con cayumantes de las tormentas que sacudieron mi vida. Entré, pedí lo de siempre, y me senté en una esquina tranquila. Saqué una libreta negra, la misma que usaba para anotar ideas arquitectónicas, y escribí una sola frase en la primera página. No soy lo que sobreviví. Soy lo que construí después. Noah me escribió un mensaje esa tarde. Corto, sincero. Tu historia ha inspirado más de lo que imaginas. Le agradecí. Le debía mucho, no por estar a mi lado, sino por haberme mostrado que hay personas que entran en silencio y no piden nada, solo te dejan ser. No necesitaba más. Esa noche regresé al teatro. Estaba cerrado, pero tenía llave. Subí al escenario, encendí una sola luz central, y me senté en una de las sillas plegables que usábamos durante los ensayos. No había público, ni actores. Solo yo y el eco de todo lo que alguna vez fui. Pensé en Elisa. No con rencor, no con nostalgia, con distancia, como quien mira una fotografía vieja y se recuerda a sí mismo en otra piel. Supe por Choé que Elisa se había mudado a otra ciudad, que estaba intentando escribir algo. No supe más. Y no necesitaba saberlo. El amor no desaparece. Se transforma. A veces en recuerdos. A veces en lecciones. Y, si tienes suerte, en evolución. No me arrepentía de haberla amado. Tampoco de haberla perdido. Gracias a ella, entendí lo que nunca más aceptaría. Gracias a su ausencia, conocí mi presencia. Pensé en todo lo que una vez creí que era el final, el engaño, la traición, la soledad. Y me di cuenta de que no eran finales, sino transiciones. Pérdidas necesarias para encontrar la versión de mí que ahora respiraba sin esfuerzo. Había días en los que todavía dolía. No por ella, sino por mí. Por el tiempo que pasé tratando de encajar en una historia que ya no era mía. Pero luego miraba a mi alrededor, el teatro vivo, el estudio prosperando, las personas correctas a mi lado, y sabía que todo valió la pena. Esa noche, antes de apagar la luz y cerrar la puerta del Belcrest, escribí otra línea en mi libreta. Ella quería ser aplauso. Yo elegí ser autor. Y con eso, me fui a casa. Sin mirar atrás. Porque el pasado ya no era una jaula. Era solo prólogo. Y la mejor parte, apenas estaba empezando.